¿quién me convencerá de pecado? Dijo nuestro Señor. ¿Quién podrá echarme en cara un solo pecado? Así fue lo que le dijo a los fariseos, que buscaban en qué señalarle, en qué reprobarlo. Y no encontraron ni siquiera una palabra desmedida, ni siquiera una palabra ahí mal puesta en sus conversaciones, mucho menos una obra grave. ¿Quién me convencerá de pecado? Y es que Jesucristo estaba limpio por fuera y por dentro, limpio de pecados en las palabras, en las obras y hasta en sus pensamientos. Y ahora nosotros podemos estar limpios al reconocer las caídas que hemos tenido, al reconocer las recaídas después de que sinceramente nos hemos arrepentido, nos hemos confesado, hemos hecho todo el propósito de enmienda y que hemos vuelto a recaer otra vez. Al reconocer esta fragilidad que tenemos, que sentimos, no podemos estar o permanecer de manera estable, pero lo que sí podemos hacer es limpiarnos cada vez que nos ensuciemos, cuidarnos de no volver a manchar. Esto es lo que podemos hacer, y es que Dios nuestro Señor nos pide que estemos limpios por fuera y limpios por dentro. Ahí están los 10 mandamientos, que no son consejos, son mandamientos. Y uno de ellos se refieren a los actos externos: no robarás, no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero hay otros mandamientos que se refieren a los actos internos, solamente de pensamiento, solamente de deseo. Y así está aquel mandamiento que dice: no codiciarás las cosas ajenas. Hasta que está aquel otro mandamiento que dice: no desearás la mujer de tu prójimo, que hasta el mismo Jesucristo llegó a mencionarlo, a comentarlo. Aquel hombre que ve a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. Si bien no es un consejo, sino mandamientos que Dios nos pone, si nos manda es porque sí es posible practicarlos, pero que debemos practicarlos solos y pues claro que no vamos a poder. Así que nunca pensemos que nos está mandando algo que es imposible. Esto es posible y nos ayuda para lograrlo. Dios nos quiere limpios por fuera, pero no nomás limpio por fuera. Porque si no, pues ¿qué diferencia sería entre nosotros y los fariseos? ¿Cuántas veces le hinchó en cara a nuestro Señor a ellos? Aparte de decirles raza de víboras, sepulcros blanqueados, les llegó a decir. Por fuera muy limpios, por fuera muy pintaditos, y por dentro podredumbre. O el vaso, la comparación que hace de que ¿cómo es que limpias el vaso por fuera, pero no lo limpias por dentro? Ninguno de ustedes seguro se atrevería a usar un vaso o un plato que laven solamente por fuera, ¿verdad? Pues así también nuestro Señor no quiere tener a ninguno de sus hijos, por la gracia, que estén solamente limpios por fuera, muy bien portaditos, nada de palabras descomedidas, pero por dentro pensamientos de pereza, pensamientos de juzgar a las personas, pensamientos de lujuria o de soberbia o de codicia. Así se permitían tales cosas los fariseos, que pensaban que era permitido. Ofendía a Dios todo lo que hacían externamente, pues se cuidaban de guardar los mandamientos externos, que se referían a las cosas externas. Pero no se cuidaban de mortificar esos pensamientos, de rechazar esos pensamientos de ira o de pereza o de lujuria o de soberbia. Y qué curioso, porque esos 10 mandamientos están desde el monte Sinaí, cuando sube Moisés a ese monte y pone Dios esos mandamientos en las tablas de la ley. Estaban escritos en 2 piedras,
pero nunca los pusieron, nunca los escribieron en sus corazones. Que no pase eso con nosotros. Nosotros sí escribamos esos 10 mandamientos en nuestro corazón, en nuestra mente, para que los tomemos en cuenta. Y no solamente procuremos estar limpios por fuera. No voy a hacer esto porque me ve la gente. Sino que también estemos limpios por dentro. No voy a pensar esto del prójimo porque me ve Dios. No voy a pensar esto de la gente porque no sé si lo hizo o no lo hizo. Si eso no es así. Así hay que pensar, así hay que hacerle para estar limpios por dentro también y agradar a Dios verdaderamente. En una ocasión los fariseos le echan en cara a nuestro Señor que los apóstoles se lavaban las manos, no se lavaban las manos para comer, era parte de una de las reglas que tenían, que tienen que lavarse las manos antes de tomar los alimentos. Y ellos pues en eso de que iban de pueblos en pueblo predicando con nuestro Señor el Evangelio, iban pasando por un campo y había ahí un sembrado trigo. Agarran las espigas y les empiezan a frotar con sus manos para que salga ahí los granos de trigo y a comer porque tenían hambre. Se escandalizaron los fariseos, no se lavan las manos antes de comer. ¿Y qué le dice nuestro Señor? No es lo que entra por la boca del hombre lo que ensucia al hombre, sino lo que sale de su corazón. Eso es lo que ensucia al hombre, la vida del hombre. En este domingo y en toda la semana, pidamos a nuestro Señor y a la Santísima Virgen María que nos ayuden a estar limpios por fuera y limpios por dentro. Que nos ayuden a vivir santamente este tiempo que ya se está acabando, el tiempo de Cuaresma, en tiempo de Semana Santa. Consideremos en primer lugar una clase de personas que son las que piensan y se entretienen en pensar en robos, codician las cosas ajenas y piensan y desean tanto aquella cosa que terminan por robársela. O aquellas personas que piensan en venganzas o en dañar al prójimo y desean tanto esto que cuando vean la oportunidad lo hacen. O las personas que piensan en comilonas y embriagueces, que va a llegar ya el fin de semana, que ya vamos a cobrar el salario y vamos a ir a tal lugar y vamos a comer tal cosa y vamos a tomar y al rato lo hace. Cuidemos pues el interior, cuidemos los pensamientos y los deseos que tenemos. Si nuestro Señor nos quiere limpios por dentro, hay veces que uno pues quiere cumplir esto, ¿y qué hace? Se mortifica tanto y dice, pues para mí es imposible no pensar mal. A veces que estoy en una situación del día y me pasa por la mente un pensamiento de coraje o de resentimiento o de ira. Dios no pide imposibles. Y si bien es cierto que pues nos va a pasar por la mente un mal pensamiento, dígase de soberbias, dígase de pereza, dígase de lo que sea, pero ¿estaremos ofendiendo a Dios en ese momento o no? Depende de lo que hacemos con ese pensamiento. Hay personas que se enojan, pero hasta ahí. ¿Es pecado o no es pecado ese enojo? Depende de lo que hagan con ese enojo. Nosotros somos de carne y hueso y vamos a sentir muchas cosas. Pero vamos a ofender a Dios o no, depende de lo que hagamos con ese mal sentimiento que tenemos en ese momento. Alguno de los hijos hace algo, una travesura, alguna maldad, y los papás se enojan, pero miden la palabra que dicen a su hijo, miden el castigo que necesitan ponerle a ese hijo y lo castigan. Es necesario castigarlo, pues adelante. Pero miden muy bien el castigo, miden muy bien la palabra que le dicen, y en todo lo que lo regañan, no le dicen para nada ninguna palabrota. Entonces, ¿qué pasa? Están controlando la ira que sienten. No están dejándose llevar de esa ira, no están consintiéndola. Y así podemos sentir muchas cosas, sentir pereza, sentir ira, sentir soberbia, muchas cosas. Pero depende de qué hagamos con ese pensamiento o con ese sentimiento.
lo consentimos, nos dejamos llevar de él, entonces de seguro estaremos pecando de ira, de pereza o de lo que estemos pensando. Y hay personas que creen que porque no lo hacen no es pecado. O dicen las cosas ajenas y dicen, no, yo nunca me lo voy a robar. Y piensan que no es pecado. ¿Qué dice San Agustín al respecto? Hay un lobo por ahí que quiere robar ovejas y va al redil. Y como estaba ahí el guardián de ese redil, el lobo se fue sin robar una sola oveja. ¿Qué dice San Agustín al respecto? Lobo llegó y lobo se fue. No cambia su condición, porque no haya robado ni una sola oveja. Así, el ladrón, el soberbio, cualquier mal pensamiento que uno tenga y que lo consienta y que se deleite en ese mal pensamiento, nunca lo llega a cometer externamente, pero bien que lo consiente, bien que se deleita en él. Lobo se fue y lobo llegó y lobo se fue. No cambia su condición de soberbio o de perezoso o de iracundo, aunque no haya dicho ni una sola palabra. Así que tengamos en cuenta eso para que no nos engañemos. Combatamos esos malos pensamientos, esos malos sentimientos, y no nos preocupe si llegan o no llegan, sino que nos preocupe si los aceptamos o no los aceptamos, si los consentimos o no los consentimos, porque de eso estriba que sea pecado o no. En segundo lugar, hay personas que piensan y se entretienen en pensamientos de templanza y al rato lo cumplen. Hay personas que están pensando en el sufrimiento del prójimo y cómo aliviarlo, cómo atenuar su dolor, aunque sea su necesidad, y al rato lo hacen. Pues aquí así hay que hacerle, estar alimentando esos buenos pensamientos, esos buenos deseos. Pero ¿cómo lo vamos a lograr si nos quedamos con el nivel de instrucción religiosa de primera comunión? Y ya tenemos 15 años, ya tenemos 20 años o más. ¿Cómo vamos a practicar esa virtud si nomás no sabemos la lista de las virtudes cardinales, las virtudes teologales? Pero alguien nos pregunte en qué consiste esa virtud teologal, en esa virtud cardinal, y no sabemos a qué se refiere o cómo practicar esa virtud. Empezamos por ahí, saber en qué consiste esa virtud o las derivadas de las virtudes cardinales. Y entonces sí, estemos fomentando esos deseos, esos pensamientos que nos van a llevar tarde o temprano a practicar esas virtudes. Y por último, piensa, y hay personas que piensan y se entretienen en la pasión de Cristo. Ahora que ya estamos por decir en la recta final de la Cuaresma, les recomiendo muchísimo a ustedes que hagan lo mismo que hace la Iglesia a partir de hoy. A partir de ayer en la tarde, ¿qué hizo la Iglesia? Cubre sus imágenes. Hay personas que dicen, pues ¿por qué cubren las imágenes? Para que no se llenen de polvo. No. La Iglesia recrudece su luto. No quiere ser consolada ni siquiera a la vista de cualquier santo. Por eso cubre sus imágenes, para que también nosotros recrudezcamos nuestro luto en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. No nomás cubramos las imágenes, hay personas que hasta cubren sus televisiones. Hay que hacer eso, disminuir o totalmente quitar el llenarnos nuestra mente de mundo por medio de la televisión. No nomás hay que ayunar de comida, hay que ayunar de esas cosas, películas, series, caricaturas, novelas. Todo eso hay que evitarlo, hay que disminuirlo lo más que se pueda. Y así, al momento de evitar las redes sociales para estar ahí nomás perdiendo el tiempo o hasta perdiendo la gracia, vamos a tener la mente más desocupada de mundo para tenerla más ocupada en la pasión de Cristo. Y
acompañar a nuestro Señor en sus dolores. Así que veamos brevemente dos cosas. Disposiciones, qué disposiciones nos van a ayudar y qué frutos podemos sacar. En esto de meditar la pasión de Cristo, digamos como con San Bernardo: hoy muere Cristo por mí. Las disposiciones que necesitamos para meditar con fruto la pasión de Cristo es, primero, deseo de participar en los dolores y de la cruz de Cristo. Van a decir algunos de ustedes: ¿cómo que deseo de participar de los dolores de Cristo? ¿Cómo es que voy a estar ahí y que me claven a mí también las manos? ¿Cómo también van a clavar a mí también los pies? Pues estén en ese momento, en ese trance. Estén para que les claven a ustedes las manos y los pies, y va a venir alguien y va a decir: no, yo muero por él. A que a mí me claven las manos y los pies y no a él. Piensen en aquel que se puso en lugar de ustedes, ese lugar que a ustedes les correspondía, que a todos nosotros nos correspondía, y él tomó nuestro lugar y sufrió por nosotros y murió por nosotros. Eso es lo que nos va a llevar a todos nosotros a desear verdaderamente participar de los dolores y de la cruz de nuestro Señor. Una segunda disposición para meditar la pasión de Cristo con fruto es fe vivísima de los misterios de la cruz. Fe vivísima. Repitamos lo que dijo San Bernardo: hoy muere Cristo por mí. Veamos con los ojos de la fe, que no se nos vaya de la memoria la pasión de Cristo. Revivemos nuestra fe y estemos pensando brevemente cada día en esos azotes, en esa corona de espinas, en ese camino al Calvario que cayó 3 veces o tal vez más, en esos insultos y salivazos que nuestro Señor no volteó la cara para que no le cayeran esos insultos y salivazos, y todo por nosotros. Y la tercera cosa, disposición que nos va a ayudar a meditar con fruto la pasión, una profunda humildad de corazón. El soberbio dice: ¿qué tengo que ver yo con ese hombre? Se siente pues totalmente ajeno a los dolores de Cristo. Y el humilde dice, o el que quiere practicar la humildad dice: yo quiero acompañar a Cristo doloroso. Pongamos pues un poco de humildad de corazón para acompañar a nuestro Señor en esa pasión dolorosa. Veamos frutos que obtendremos de meditar la pasión de Cristo con las debidas disposiciones. El primer fruto es la contrición de nuestros pecados. Si nos duelen más esos pecados, si reconocemos más esas faltas que hasta se nos olvidaron, estaremos sacando un buen fruto. Un segundo fruto, confianza en la sangre de Cristo. ¿Cuántos santos se figuraban que estaban debajo de la cruz y caía esas gotas de la redención en sus almas cada vez que se confesaban? Caían esas gotas de sangre, de la preciosísima sangre de nuestro Señor en sus almas y las dejaban limpísimas. También pongámonos nosotros debajo de la cruz de nuestro Señor y saquemos esa gran confianza en su preciosísima sangre. El tercer fruto es la imitación de Cristo. Tratemos pues de que surja ese fruto en nuestra vida, que imitemos todas las virtudes que nuestro Señor nos enseñó con su vida y con su ejemplo, y sobre todo aquella que dijo: aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esos sean pues los mejores propósitos que pongamos en estos últimos días, en estas 2 últimas semanas de la Cuaresma, y que no se nos vaya pues sin meditar con seriedad y con fruto la pasión dolorosa de Cristo. Así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.